¿Sabías cuántas tiendas de Blockbusters había en el año 2004? 9.000 tiendas. No queda ninguna. El año pasado cerró en Perth, Australia, la última tienda oficial de Blockbuster. Sé que en Oregon todavía hay una, pero no es oficial como la de Perth. ¿Qué pasó? ¿Dejó la gente de ver películas? ¿Verdad que no? Creo que ven más películas que antes. Lo que pasó es que los líderes de Blockbuster se aferraron a que su negocio era los casetes y la renta de cassettes y de discos. Y perdieron de vista de que su negocio era la distribución de películas. Y cambió la tecnología, se quedaron atrás, no se adaptaron al cambio y sufrieron la quiebra. No supieron apretar el botón de reset para comenzar otra vez a funcionar en el ámbito, en el negocio que realmente debieran ellos haberse ocupado. ¿Me permites una pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un tren de pasajeros? Tienes que hacer memoria porque probablemente no te acuerdes, hace tanto tiempo. A principios del siglo pasado floreció el transporte en ferrocarriles. Muchos de nuestros abuelos trabajaron en el boom del ferrocarril, un boom mundial. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, en los próximos 20 años, de cada 100 personas que viajaban en tren, quedaron solamente 16. Perdieron el 84% del negocio. ¿Qué pasó? Las personas que dirigían las empresas ferroviarias pensaron que su negocio era hacer mejor locomotoras eléctricas en lugar de carbón, en tener asientos más cómodos, en ofrecer servicios dentro de los trenes, en ampliar las estaciones de trenes, en comprar más bienes raíces para poner rieles. Y no se dieron cuenta que el negocio de ellos debiera haber sido la transportación de gentes. Y cuando cambió la tecnología, cuando apareció el transporte aéreo, ellos tendrían que haber sido los líderes de haber invertido en esta nueva modalidad de transporte. Pero se quedaron pensando en los trenes, en las locomotoras, en las estaciones, y el transporte aéreo se los comió. Quedaron atrás porque no vivieron el momento que estaban viviendo. No descubrieron su verdadero negocio, que era transportar gente. Y como dije, se lo tragó la industria aeronáutica. Hace un par de semanas el pastor Hugo Weinstein nos recordó 1 Crónicas capítulo 12, versos 12 al 34. En Israel, la mayoría de las tribus se contaban de decenas de miles, pero de Isaacar solo 200. Pero eran 200 hombres, eran pocos, pero eran hombres entendidos en los tiempos y sabían qué es lo que el país debía hacer. Eran pocos, pero eran entendidos en lo que la gente debía hacer y en los tiempos que estaban viviendo. Yo creo que este es el momento, esta es una coyuntura de cambios y nosotros tendremos que entender qué es lo que está pasando y adaptarnos. Necesitamos tú y yo la sabiduría divina para entender cómo
poner el botón de reset en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en el uso de la tecnología, para poder adaptarnos al cambio que estamos viviendo. Y en ese cambio, como iglesia, descubrir cómo podemos ser testigos de lo que Dios está haciendo, cambiando a las personas, cambiando al mundo, una persona a la vez. Y en estos tiempos de temor, hablar con denuedo, como nos explicaba el pastor Minjares el domingo pasado, del mensaje que tenemos, que trae paz en el momento de adversidad, que trae paz en el momento de confusión y que trae confianza para enfrentar la vida. Tenemos ese mensaje que no cambia para entregarlo a un mundo que está cambiando en la manera que pueda ser mejor recibida para la gloria de Dios y para la salvación de muchos hombres. Hace 2000 años, en vísperas de un día como hoy, un día de Pentecostés, el día 50 días después de la resurrección de Jesucristo, 10 días después de terminar la cuarentena, como decía el pastor Juan Di César no hace mucho, de las manifestaciones visuales del Señor Jesús, 10 días después, Hechos capítulo 1, verso 12, dice que cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, el resto de los 11 discípulos. Verso 14, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Como comentaba el pastor René hace un momento acerca de la constancia y la perseverancia de ellos. Ya habían comenzado en el capítulo 1 de los Hechos, perseveraban en oración, unánimes, de continuo, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Y al final de ese periodo se une Matías al equipo de los 12. Era un grupo pequeño, pero tenía una misión muy grande. Era un grupo pequeño, pero Dios le había encomendado a ellos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La misión más grande, la misión más sublime a un grupo pequeño de personas. Esto es lo que escribió John Kennedy. Algunos creen que no hay nada que un hombre o una mujer pueda hacer contra la enorme variedad de males de este mundo, contra la miseria, contra la ignorancia, contra la injusticia y la violencia. Sin embargo, muchos de los grandes movimientos de pensamiento y de acción han sido la obra de un solo hombre. Un joven monje promovió y logró la Reforma Protestante. Un joven general extendió el imperio desde Macedonia hasta los fines de la tierra. Una mujer joven recuperó el territorio de Francia. Fue un joven explorador italiano que descubrió el Nuevo Mundo. Y Thomas Jefferson, de solo 32 años de edad, fue quien proclamó que todos los hombres hemos sido creados iguales. Dame un lugar donde pueda apoyar mi pie y una palanca lo suficientemente larga, dijo Arquímedes, y moveré al mundo. Y estos hombres movieron el mundo y nosotros queremos unirnos para ser testigos de Dios como Dios mueve al mundo, como Dios cambia al mundo, una persona a la vez. Yo quiero ser parte de ese movimiento y sin duda tú también puedes serlo. Capítulo 2 de los Hechos, el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, y hoy recordamos también, por supuesto, el renacimiento de este lugar donde nos concentramos algunos de nosotros. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente
vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Dios estaba poniendo el reset en el mundo de la adoración. Dios estaba renovando la manera en la cual el ser humano se relacionaría con su Creador. Y en ese día nació la iglesia. Hoy, en otro Pentecostés, hemos dicho, estamos renaciendo como iglesia porque es el primer día que públicamente convocamos para reunirnos juntos otra vez después de 12 semanas de ausencia física. Nació la iglesia y aquellos que estamos siguiendo la lectura, estamos llegando al final del libro de los Hechos. 5 por 5 por 5. 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia, en tu teléfono, en tu computadora, en inglés, en español, leída o hablada. No te la pierdas, suscríbete si no te has anotado todavía, www.centrofamiliarcristiano.net. Y todos los días a las 6 de la mañana, hora central de Estados Unidos, recibirás la palabra de Dios de lunes a viernes. La palabra que transformó el mundo y que puede transformar también tu vida. Estaban reunidos. Y no quiero que pierdas la perspectiva completa de lo que Dios estaba haciendo en el día de Pentecostés, cuando comienza el libro que estamos por terminar de leer. Capítulo 2, versos 3 y 4. Dice que se aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Fue un evento sin precedentes que los dejó, verso 12, una traducción, los dejó desconcertados y perplejos. Estaban allí, vieron lo que vieron y estaban desconcertados y perplejos, dice una traducción. Y preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y nosotros debemos preguntarnos, ¿qué quiere decir esta pandemia? ¿Qué es lo que Dios está tratando de comunicarnos a través de todo esto tan nuevo y tan diferente que estamos viviendo? Dios nos puso en pausa por 12 semanas o vaya a saber cuántos días. Y quiere poner el reset, pero tenemos que entender por qué y para qué Dios ha permitido esto. Y ojalá que descubramos porque Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros y sus planes son tan diferentes como lo somos los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto?, se preguntaban ellos. Otros, verso 13, se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Ni unos ni los otros tenían idea de lo que Dios estaba haciendo ese día, el primer día de Pentecostés. Las lenguas como de fuego, el estruendo del viento, la maravilla de la traducción simultánea en más de 12 idiomas, sin traductores y sin auriculares. Todo parecía un espectáculo del tamaño de Hollywood. Y todo ocurrió en ese día, pero todo lo que ocurrió con lo magnífico que fue, palidece al ser comparado con los cambios que verdaderamente estaban ocurriendo en ese momento y que se manifestaron a través de los meses y los años siguientes. El libro de los Hechos termina con una escena muy llamativa. Pablo estaba en lockdown por 2 años, preso en arresto domiciliario, aguardando el día de la corte. Llevamos 7
de los últimos capítulos de los Hechos, esperando el desenlace del juicio de Pablo. Y Lucas no nos dice cómo terminó. ¿Qué sentido de humor tiene Dios, eh? Parece que fuera una historia truncada. Y es una historia truncada porque es la historia de la iglesia y la iglesia no ha terminado. La historia de la iglesia no ha terminado. El libro de los Hechos es un libro de transición y la transición todavía no ha terminado. Todavía estamos en transición. El libro de los Hechos es un libro de la historia de la iglesia. Y hoy estamos renaciendo como iglesia, por eso le llamo a este día Hechos 29. Solo tiene 28 capítulos el libro de los Hechos, pero hoy estamos escribiendo el capítulo 29 juntamente con 2000 años de historia de la iglesia. Dios sigue obrando. Dios sigue cambiando almas una persona a la vez. Dios sigue interesado en nosotros. Dios quiere transformarnos. Dios quiere apretar el botón de reset en nuestras vidas y en todas las generaciones para que nos volvamos a Él y seamos transformados. Estamos viviendo en tiempos de transición. La educación, el modo mediante el cual se está manifestando la educación, está cambiando. Los negocios están necesariamente teniendo que cambiar. Los espectáculos tienen que cambiar. Hay salas de espectáculos inmensas que se están transformando en drive-in theaters. ¿Por qué? Porque está cambiando el mundo y si no cambiamos, nos lleva la corriente. El libro de los Hechos, como dije, debiera haber sido llamado el libro de los Hechos, no de los apóstoles, sino del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que comenzó a manifestarse de una manera extraordinaria ese día de Pentecostés, todavía sigue manifestándose. Todavía está en acción el Espíritu de Dios y por eso no ha terminado el libro, porque Dios todavía sigue obrando entre nosotros. Y tú y yo en esta mañana estamos escribiendo un capítulo más en el libro de la historia de la iglesia, porque hoy también renace Verdad en Amor. Verdad en Amor es mi iglesia. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. La misma verdad en un mundo nuevo. Y así como el mundo de la educación está cambiando, los educadores no saben qué hacer con el próximo semestre. Así como el mundo del espectáculo está cambiando. Y por qué no decirlo, el mundo de la iglesia está cambiando. Tenemos que cambiar en el modo en el cual transmitimos el mensaje. Tenemos que adaptarnos a la tecnología. Tenemos que usarla para la gloria de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto? Algunos se burlan. La pandemia es puro ruido. Es parte de un complot para engañarnos. Los gobiernos nos están engañando. Miren, yo no creo que nunca nosotros llegaremos a saber la verdad de todo esto. Pero lo que sí es verdad son las consecuencias que estamos viviendo. Hemos estado viviendo en incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar, cuándo podré volver a trabajar, cómo podré ganarme el pan de cada día. Hemos observado mucha depresión y desesperanza. Estamos viendo y veremos más quiebras de negocios, cambios en los trabajos y en la manera en la cual tenemos que trabajar,
cambio en el uso de los espacios, cambio en la forma en que compramos y una transformación que ya había empezado pero que se hace más aguda de la compra en línea en lugar de los grandes espacios de los centros comerciales. Pero también estamos experimentando violencia familiar, también estamos experimentando suicidios y depresión. Y eso es verdad, eso está ocurriendo, eso es realidad. Y de ahí la importancia, porque todo eso es real. Lo de la pandemia no sé, pero los resultados son reales. Y nosotros tenemos que reaccionar porque tenemos el mensaje de paz y salvación, como se dijo anteriormente. Y les digo de que aquel Pentecostés de hace 2000 años también fue quizás muy desorientador para aquellos que lo estaban observando. Y lo digo por varias razones. En primer lugar, por ejemplo, el templo de Jerusalén o el tabernáculo era el símbolo nacional de unidad. Por 1500 años, 3 veces al año, todo judío debía ir al tabernáculo o al templo. Después de ese 31 de mayo del año 30, el templo, ellos no lo sabían en ese momento, pero el templo perdió su relevancia. Lo que hacían allí las sinagogas, donde ellos cada séptimo día de la semana se reunían, a medida que el Evangelio iba dando su mensaje, iban a dejar de asistir a las sinagogas. Y en lugar de celebrar el séptimo día, ellos lo habían desde Moisés. Moisés celebró la Pascua y les dio la ley 1447 años antes de Cristo. Por casi 1500 años habían respetado el séptimo día. Y ahora Jesús resucita el primer día de la semana y los cristianos se reúnen el primer día de la semana y Hechos capítulo 20, verso 7 es una evidencia de que todo cambia hasta el día de la semana en el cual se reunían. Por eso digo de que ellos no se dieron cuenta en aquel momento, como quizás nosotros no nos estamos dando cuenta del impacto de lo que está ocurriendo. La liturgia, 1500 años de liturgia, iba a quedar atrás. La estructura de una jerarquía del sacerdocio, del sumo sacerdote. Las vestiduras tan ornamentadas de los sacerdotes. La dieta que ellos debían guardar. El incienso. Los sacrificios de animales, todo eso que había ocupado al pueblo de Israel por 1500 años, de repente iba a cambiar. Y no se daban cuenta que el descenso del Espíritu Santo iba a transformar fundamentalmente todo eso. Y eso iba a quedar atrás. Hechos capítulo 20 al 27 nos da el proceso de desenlace de Pablo. Y me imagino que en algún momento, como Pablo tuvo temor porque el Señor Jesús se le presentó y le dijo: no temas a todo este tumulto porque tú darás fe y testimonio delante del César. Voy a guardar tu vida. Pero quizás tú todavía tienes temor. Un tal Bob Goff dijo: abraza la incertidumbre. Escucha, algunos de los capítulos más bellos de nuestras vidas no tendrán título hasta mucho después que los hayamos vivido. Te lo repito, abraza la incertidumbre,
porque algunos de los capítulos más bellos de nuestra vida no tendrán título hasta mucho después que lo hayamos vivido. Estamos viviendo y no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Y tienen que pasar años a veces para decir, oh, eso es lo que estaba ocurriendo. Y yo recién me doy cuenta. Miren, yo nunca pensé que iba a citar a Charles Darwin. Pero también les digo que aún los relojes descompuestos tienen la hora correcta 2 veces al día. Y esto se le atribuye a Charles Darwin. No es el más fuerte o el más inteligente quien sobrevivirá, sino aquellos que puedan manejar mejor el cambio. De esta pandemia van a sobrevivir los que sepan manejar mejor el cambio. Debemos ajustarnos a la tecnología. Para entender la tecnología vamos a tener que aprender inglés. Vamos a tener que cambiar algunas de nuestras costumbres. Vamos a tener que expandir un poco más nuestra mente. Vamos a tener que subirnos al tren de la tecnología porque si no, nos vamos a quedar atrás. En nuestras relaciones interpersonales, en lugar de abrazarnos, nos comunicamos por Zoom. Pero vamos a tener que estudiar de alguna manera o de otra la palabra de Dios. Vamos a tener que aferrarnos, comprarnos una tableta o algo para poder entrar en la comunicación de la palabra de Dios y recibir el estudio. Vamos a tener estudios de los primeros pasos, de bautismos, de membresía, pero vamos a necesitar no solo el contacto físico, sino ahora lo podemos hacer en cualquier lado del mundo, a través de la tecnología. Y lo que parece cerrarnos la puerta, quizás nos esté abriendo la puerta más grande que pudiéramos haber soñado. El llegar a los extremos del mundo mediante la tecnología y darles allí la palabra de Dios. Es tiempo de que descubramos que Dios quiere poner un reset en nuestra vida. Aprovechemos estos días de pandemia para entender los tiempos que estamos viviendo y permitir que Dios nos abra la mente para algo mejor todavía de lo que Él quiere hacer a través de esto. Y dice, escucha, en ese día de Pentecostés, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió y ya nunca jamás los dejaría. Esto para nosotros nos parece una enseñanza que aprendimos hace mucho tiempo, pero para ellos fue la novedad del siglo. Ese fue el cambio más fundamental. No fue el fuego de las lenguas, no fue los idiomas, no fue el estruendo del viento, sino fue la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia está aquí y ahora. En este momento, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como amanece, ¿no es cierto? Y quiere llenar también nuestras vidas. Les costó mucho a los judíos adaptarse a este cambio. Y les costó mucho a los gentiles también, porque venían de una cultura muy licenciosa, muy perversa en muchos aspectos. Y es por eso que con el Salmo 126, aunque nos cueste, vamos a decir, cuando el Señor nos hizo volver del encerramiento de la pandemia, nos sentimos felices. Nos sentimos hoy como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa. Qué gusto es ver a los hermanos y a las hermanas aquí adelante y en los asientos sonreír, ¿verdad?
cantar con gozo al Señor, con la alegría de la casa del Señor, con el gozo de estar en la presencia de Dios y cantar su santo y bendito nombre. Y decir, dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre los que miraban por internet, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y dice en el verso 3, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Qué maravillosa experiencia estar delante de Dios, honrar a Dios y sentir su voz hablándonos a nuestros corazones. Miren, con toda la alegría que me produce el verlos físicamente a ustedes aquí, con toda la alegría que me produce que hayamos apretado el botón de reset y abierto las puertas y con todas las medidas de seguridad y de salud, estar reunidos, con toda la alegría que eso me llena el corazón de que la iglesia ha nacido de nuevo, que no está cerrada más. Les quiero decir de que en ningún lado de las Escrituras se habla de renacer la iglesia. Pero sí, en Juan capítulo 3 nos dice Jesús, le dice a un hombre, es necesario que nazcas de nuevo. Había un hombre fariseo, un maestro de la palabra, un maestro entre los judíos, jefe importante de los judíos, que se acercó a Jesús y Jesús le dijo, no escuchó lo que le dijo Nicodemo y le dijo, de buenas y a primera te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Espantado, Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Explícamelo. Y Jesús le dijo, te aseguro que los hombres, los que nacen de padres humanos son seres humanos. Pero los que nacen del Espíritu son espíritu. No te maravilles, no te sorprendas. Yo no te estoy hablando de un nacimiento físico, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y esto es lo que el Espíritu de Dios estaba obrando el día de Pentecostés y hoy. El renacimiento de cada persona que se acerca a Dios con un espíritu contrito y humillado y busca la presencia de Dios y descubre que Dios le ama, que Dios le quiere perdonar, que Dios le quiere transformar de adentro para afuera, el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Les recuerdo lo que apareció en pantalla. La única forma de darle sentido al cambio es sumergirse en él, moverse en él y unirse al baile. La única manera de que experimentes la presencia y el poder de Dios es nacer de nuevo, es unirte al baile de Dios, es escuchar la voz del Espíritu en tu ser interior y responder a esa voz. Y la pregunta es, ¿cómo ocurre ese cambio? Es el cambio de Pentecostés, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y esto ocurre cuando cada mañana o cada tarde nos presentamos delante de Dios con las manos abiertas y decir, Señor, lléname hoy también te necesito. Y terminar el día en la búsqueda de su presencia, con su palabra, con la oración, con el Espíritu de Dios que nos rodea y que nos abre los ojos y que abre nuestros oídos a su voz y descubrimos que Dios es real, que nos ama y que dejamos atrás muchas de las cosas que ellos tuvieron que dejar atrás. Los judíos, después de aquel día de Pentecostés. No te quedes afuera. Abraza el cambio.
esto no solo es el cambio más grande, es el mejor cambio. Que Dios entre a tu corazón, que Dios te haga un hombre nuevo, una mujer nueva, no solo es el cambio más grande que puedas experimentar, es el mejor de los cambios. Porque nunca más te arrepentirás de él. Y me preguntas, bueno, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y la respuesta la encontramos en el mismo libro de Juan, capítulo 1, verso 11, dice, vino a este mundo, Jesús, la luz del mundo, vino a este mundo que es suyo, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y nacen de Dios al creer en él. Yo sé que tú has creído toda la vida. Eso es lo que escucho cuando les digo de la importancia de creer en Cristo. La respuesta general es, bueno, yo siempre he creído. Probablemente tú creas que este banco te pueda sostener, ¿verdad? Has visto que hay personas que se han sentado aquí y tú puedes creer de todo corazón que este banco te puede sostener, pero no te está sosteniendo. ¿Por qué? Porque estás ahí, no estás aquí. Creer es confiar. Es descansar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si me hubiesen preguntado a mí hace muchos años cómo yo creía que podía llegar al cielo, yo les hubiese dicho, porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, porque no he matado a nadie, porque yo he hecho todo eso y estaba confiando en mí. Yo sabía que Jesús era el Salvador. Tú lo sabes desde tu niñez, pero quizás todavía estás confiando en ti, en lo que tú puedes hacer, en tu religión, en tu lectura de la Biblia, en tu asistencia a la iglesia. Todo eso es magnífico. Pero no te salva la iglesia, no te salva la lectura de la Biblia, te salva Cristo. Y creer es confiarse en Él. Dejar de confiar en ti y confiar exclusivamente en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y yo voy a orar porque la manera mediante la cual nosotros podemos tomar esa decisión, nacer de nuevo, es creer, pero creer es confiar nuestra vida a Él para la salvación de nuestras almas y, arrepentido de nuestros pecados, recibirle en nuestro corazón como Señor y Salvador. Si nunca lo has hecho, te voy a pedir que lo hagas en este mismo momento. Y les voy a pedir a todos que inclinen su rostro y oren conmigo para que personas que nos están viendo a tanta distancia puedan estar tan cerca de Dios que puedan decirle algo así a Dios. Dile tú en tus propias palabras: Señor Jesús, perdóname. Entra en mi corazón, quiero nacer otra vez, quiero que aprietes el botón de reset y que por tu fidelidad, Señor, yo pueda comprobar en mi ser interior que mis pecados han sido perdonados, porque hay poder en la sangre, como hemos cantado. Y yo ahora vengo a ti, dile, vengo a ti, Señor, sin ningún merecimiento. Soy pecadora, dile, soy pecador, soy pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Oh Dios, yo te doy gracias porque todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Y tú has recibido a todos aquellos que en este momento, con mucha quizás duda o con mucha renuencia, han hecho esta oración. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo, el Espíritu de Pentecostés, el Espíritu que mora en nosotros, pueda abrirle los ojos y darle la paz que necesitan
porque han recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero decirte que si tú lo has hecho, yo voy a estar aquí al final de esta reunión. Me gustaría saludarte y orar por ti. No te vayas. Y si tú nos estás viendo a distancia, ponte en contacto con nosotros a través de la página www.centrofamiliarcristiano.net. Y no importa si los estás viendo este día, el día 31 de mayo del 2020 o cualquier otro día en el archivo. Escríbenos. Hemos de disfrutar de una maravillosa experiencia al celebrar juntos el nacimiento espiritual, tu nuevo nacimiento. Feliz cumpleaños y que Dios te bendiga.